El inspector principal, Andrés Montalvo, fue quien acudió a la casa de los Rivera. Andrés tenía años de homicidios encima y una forma de hablar sin adornos que a veces parecía cruel, pero era honestidad. La verdad no se vuelve menos horrible porque la digas con delicadeza. Diego Rivera abrió la puerta con el pelo despeinado y una camiseta vieja, y en cuanto vio la placa, se le borró el color de la cara. Antes de que Andrés dijera el nombre de Marina, Diego ya estaba temblando. No era una actuación perfecta, era la reacción de un chico que de repente se queda sin suelo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Diego, pero lo dijo como si ya lo supiera. Andrés se lo dijo. Le dijo lo de su padre, le dijo lo de Marina, le dijo dónde los encontraron. Y Diego se dobló en dos, llevándose una mano a la boca, como si el cuerpo intentara expulsar una realidad que no cabía dentro. Lloró con un sonido feo, sin control, y durante unos segundos a Andrés le pareció genuino. Pero en homicidios, lo genuino no basta. Lo único que te salva es una coartada sólida. Diego la tuvo, o eso parecía. Mostró de inmediato que esa noche había estado en la biblioteca del campus, estudiando. El sistema de carné registró su entrada y su salida. Además, cámaras interiores lo captaron varias veces. Había testigos, compañeros que lo vieron, un bibliotecario que lo recuerda por una discusión absurda sobre la impresora. La ventana temporal del asesinato, según los forenses, no encajaba con Diego. Si Diego era culpable, tendría que ser un culpable con el don de estar en dos sitios a la vez. Andrés no descartó nada por orgullo, pero de momento, Diego quedaba fuera como sospechoso principal. Luego vino el golpe paralelo, la familia de Marina. Su madre, Rosa Soler, había denunciado que Marina no volvió a casa la noche anterior. Cuando Andrés y otra gente llamaron a su puerta, Rosa supo lo que venía antes de abrir del todo, porque las madres desarrollan un instinto que no necesita explicación. Rosa se desmoronó en el marco, con una mano en el pecho, repitiendo no, como si la palabra pudiera cambiar la realidad. Cuando Andrés le explicó que Marina había sido encontrada muerta junto a Julián Rivera, Rosa se quedó quieta un instante, como si el cerebro hubiera apagado para no partirse, y luego volvió el llanto, más fuerte, más animal. Entre sollozos respondió lo único que podía responder, que Marina conocía a Julián por ser el padre de Diego, que lo trataba con educación, que alguna vez habían coincidido en cenas y actos, pero que nada más, nada fuera de lo normal. Esa respuesta, por supuesto, era la respuesta de cualquier madre que no quiere ver el abismo. Y aun si fuera verdad, la escena decía lo contrario. En la casa de los Rivera, la otra persona clave era Sofía Rivera, la segunda esposa de Julián, madrastra de Diego. Sofía recibió a los detectives con una frialdad que desconcertó. No gritó, no se agarró a la pared, no. Preguntó cómo. Preguntó algo distinto, algo que a Andrés le sonó como un pensamiento ensayado. Si Diego ya lo sabía, como si el orden de la información importara más que la muerte, como si estuviera calculando daños. Sofía afirmó que la noche del asesinato había estado trabajando hasta tarde. Andrés pidió confirmar con la empresa. La empresa respondió algo simple y devastador para su credibilidad. Ese día, Sofía tenía libre. Sofía había mentido. Y en una investigación, mentir no te hace culpable, pero te coloca bajo una luz dura. Andrés notó otra cosa. Sofía parecía nerviosa de una manera contenida, como alguien que se esfuerza por no mostrar pánico. Dijo que Julián llevaba semanas raro, distraído, con problemas, y que no le extrañaba que se hubiera metido en algún lío. Habló de la muerte como si fuera un error de agenda, no una tragedia. Y cuando Andrés pidió ver la casa, Sofía dudó un segundo antes de permitirlo. Ese segundo fue suficiente para que Andrés decidiera pedir una orden formal. Mientras tanto, la autopsia empezó a cerrar el cerco. Los dos habían muerto por disparos a corta distancia, con arma de 9 milímetros. En Julián, la bala entró por la zona temporal y se alojó en la cavidad craneal. En Marina, el disparo perforó una zona vital y provocó una hemorragia masiva, una muerte rápida. No hubo sedación previa. No hubo signos claros de lucha prolongada dentro del coche, lo que sugería un ataque sorpresivo, rápido,
Posiblemente alguien que se acercó con ventaja, alguien que no dio tiempo a reaccionar. También había un detalle incómodo. Los cuerpos estaban desnudos, sí, pero no parecía un robo sexual violento típico. Parecía el final de un encuentro íntimo interrumpido por alguien que no estaba invitado. Eso, en la mente de Andrés, solo dejaba una lista corta de personas con motivo suficiente para odiar lo que estaban haciendo allí. Por un momento, Jimena, la sobrecargo, se le acercó. Señora, el capitán me dijo lo que hizo. Usted es una heroína. Xochitl negó con la cabeza. Estoy retirada. Solo estaba ayudando. Recogió su novela romántica y la abrió en la página donde la había dejado. A su alrededor, los pasajeros volvían lentamente a sus actividades normales. Ricardo volvió a teclear en su laptop. Sofía le dio el biberón a su bebé. La gente hablaba del clima, del trabajo y de los planes para el fin de semana. Pero el teniente coronel Valdés tenía razón en una cosa. En cuestión de horas, llegarían llamadas seguras desde el cuartel general de la Sedena, desde el mando de la Fuerza Aérea, desde las agencias de inteligencia que habían monitoreado el enfrentamiento. Querrían saber cómo una controladora aérea táctica retirada había terminado en ese vuelo específico, en ese momento específico. Querrían saber si su presencia fue una coincidencia o si había sido el objetivo. Y querrían que volviera al servicio activo. Xochitl pasó la página de su libro y miró por la ventanilla. Los F-5 y los T-6C Plus se habían ido, de vuelta a sus bases. El cielo volvía a estar en paz. Quizá contestaría esas llamadas. Quizá su retiro había terminado. Quizá su país necesitaba sus habilidades más de lo que ella necesitaba su vida tranquila en Cuernavaca. Pero por ahora, se contentaba con ser solo otra pasajera, leyendo su libro y volando a Monterrey para visitar a su hermana. El avión aterrizó 20 minutos después en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo. Los pasajeros recogieron sus pertenencias y salieron por la puerta hacia la terminal. Xochitl esperó a que todos los demás se fueran. Luego tomó su mochila negra y bajó del avión. Al entrar en la terminal, vio a personal de la Sedena en uniforme de gala esperando cerca de la puerta. Probablemente estaban allí para interrogar a la tripulación y examinar la aeronave. Quizá también estaban allí para encontrarla a ella. Xochitl siguió caminando. Tenía una reservación de coche de alquiler y una habitación de hotel en el centro. Mañana volaría de regreso a Cuernavaca y reanudaría su tranquila jubilación. Pero en su mochila, junto a su novela y sus documentos de viaje, había un teléfono satelital seguro, del tipo que usan los altos mandos militares y los agentes de inteligencia, del tipo que sonaría cuando su país necesitara de nuevo su pericia. Y cuando sonara, Xochitl Villanueva estaría lista, porque algunas personas nunca son realmente solo pasajeros, son guardianes, esperando el momento en que sus habilidades ocultas se convierten en la diferencia entre la vida y la muerte para gente inocente. En la terminal, Xochitl compró un café y encontró un rincón tranquilo para sentarse mientras esperaba su coche. A su alrededor, los viajeros pasaban apresurados con sus preocupaciones normales. Vuelos retrasados, equipaje perdido, el tráfico. Ninguno de ellos, con sus avenidas amplias y sus barrios limpios. La verdad es que la seguridad se rompe cuando la gente entiende que la violencia puede entrar en lo íntimo, en lo familiar, en lo que tú llamas mi vida. Con Aída Salas prácticamente descartada y Dalia Mendoza fuera por coartada sólida, el caso regresó al mismo punto que todos evitaban mirar demasiado tiempo: la familia Rivera. Porque Marina Soler y Julián Rivera solo podían estar unidos por Diego. Y si alguien había querido matar a ambos, tenía que tener un motivo que tocara a los dos con la misma fuerza. Montalvo pidió lo que siempre pide cuando el relato empieza a oler a teatro: cronología exacta y pruebas mecánicas. Se revisó el Bentley de arriba abajo, no solo buscando huellas, sino buscando la historia invisible del coche. ¿A qué hora se apagó el motor por última vez? ¿Cuánto tiempo estuvo estacionado? Si hubo aperturas de puertas en momentos clave. Se revisaron cámaras de calles cercanas, cámaras de negocios, cámaras de portales. Los Ángeles es un ojo gigante, pero hay que saber dónde mirar. Al mismo tiempo, el equipo de informática forense trabajaba sobre los teléfonos de las víctimas.
El móvil de Marina tenía mensajes con un contacto guardado como un nombre neutro, algo tipo M, sin apellido, sin foto, sin nada que lo delatara. Y había un patrón que no era casualidad. Comunicaciones siempre en ciertas franjas horarias, siempre con cuidado, siempre con lenguaje que evitaba nombres propios. No era la forma de escribir de una pareja joven que se ve en clase, era la forma de escribir de alguien que se esconde. Además, apareció lo que más le interesaba a Montalvo, un número asociado a un teléfono desechable, sin contrato, sin titular, sin rastro directo, solo un hilo suelto en una ciudad donde los hilos sueltos pueden volverte loco. Para intentar ponerle cara a ese M, Montalvo volvió al campus. Habló con compañeros de Marina, con profesores, con gente que había estado cerca de ella los días previos. Y ahí, como siempre, apareció el ruido. Marina era popular. Marina era extrovertida. Marina era el tipo de persona que despierta admiración y en ciertas mentes, envidia. Pero la envidia rara vez mata a un hombre de 50 años al que ni siquiera conoce. Lo que sí mata es el miedo a perder algo y el miedo a que el secreto salga. Una compañera de Marina, Clara Benítez, dijo algo que al principio sonó como chisme y luego empezó a sonar como llave. Marina estaba rarísima en las últimas semanas. Contestaba llamadas fuera de lugar. Se iba de repente. Miraba alrededor como si temiera que alguien la viera. Y una vez, en el parking del campus, Clara vio un coche carísimo, un Bentley, esperando cerca de la salida lateral. Vio a Marina acercarse como quien ya sabe que no puede negarse. Y vio a un hombre mayor dentro, con gorra y gafas, que no quería ser reconocido. Clara no pudo ver bien la cara, pero dijo algo que se le quedó grabado. El hombre parecía demasiado seguro para ser un desconocido. Parecía alguien acostumbrado a que le abran puertas. Esa descripción coincidía con lo que Dalia en su interrogatorio terminó admitiendo a medias, que aquel hombre del Bentley le resultaba familiar, que le sonaba, que lo había visto antes en un contexto que no terminaba de encajar. Dalia no tenía la pieza completa, pero estaba señalando el mismo lugar, el entorno de Diego. Montalvo volvió a la casa Rivera con una orden de registro. Sofía Rivera, la segunda esposa de Julián, intentó mantener la calma, pero la calma no sirve cuando la policía entra con guantes y bolsas de evidencia. El registro fue meticuloso. Revisaron cajones, armarios, cajas fuertes, y allí apareció el primer golpe duro. Una pistola de 9 milímetros en un estuche abierto, guardada en un sitio que no era un escondite, sino un aquí está, por si acaso. El arma estaba registrada a nombre de Julián Rivera, según base de datos. Sofía insistió en que la tenían por protección, que Julián era un hombre con negocios y que en Los Ángeles uno nunca sabe. Pero la explicación se derrumbó en un detalle técnico. El cargador no estaba completo. Faltaban 2 balas, 2 víctimas. Montalvo la miró sin pestañear. ¿Cuándo vio usted esta pistola por última vez antes de hoy? Sofía tragó saliva. No lo sé. Hace días. No la toco. ¿Y por qué está el estuche abierto? Sofía apretó los labios buscando una salida. Lo abrí hoy, cuando ustedes vinieron. Me dio miedo. Quería saber si estaba. Esa frase tenía una grieta obvia. Nadie revisa un arma por miedo, justo cuando la policía viene a decirte que tu marido ha muerto. Eso lo haces cuando temes que el arma esté implicada, o cuando ya lo sabes. Sofía fue llevada a Pinso-Tundit, dependencias para interrogatorio formal. Allí, con más presión y menos margen para actuar, apareció la pieza que, durante días, había flotado alrededor del caso sin nombre. Sofía sabía del secreto. Y no lo supo esa mañana. Lo supo antes. El peritaje del móvil de Sofía sacó a la luz un mensaje enviado a Marina Soler el mismo 16 de octubre de 2004. Un mensaje que no era una amenaza explícita, pero era una soga. Sé lo tuyo con Julián. Esta noche hablamos. Si no vienes, se lo digo a Diego. Montalvo sintió que el caso respiraba por fin con pulmones completos. Sofía había descubierto el romance. Sofía había intentado controlarlo.
Sofía tenía un arma en casa con 2 balas menos. Sofía mintió sobre su coartada. Y por si fuera poco, era beneficiaria de un seguro de vida millonario, cercano a los 9 millones de dólares. El móvil de la codicia estaba sobre la mesa. Pero en homicidios, el móvil no te da el dedo en el gatillo, te da una razón. Y Montalvo necesitaba el dedo. Sofía negó haber matado a nadie. Dijo que sí, que había descubierto la relación y que estaba furiosa. Dijo que citó a Marina para exigirle que dejara a Julián, para evitar que Diego se enterara, para evitar destruir a la familia. Dijo que quedaron en un restaurante y que Marina le confirmó que estaba allí, pero que cuando Sofía llegó, Marina ya se había ido. Lo dijo con un tono que parecía ensayado, pero lo ensayado no siempre es falso. A veces es solo la forma de hablar de alguien que ha repetido la escena 1000 veces en su cabeza. Montalvo ordenó revisar cámaras del restaurante y esa noche la imagen apareció como una bofetada. Marina estaba sentada al fondo mirando el móvil con nervios. Luego recibió una llamada. Su cara cambió. Se levantó deprisa. Salió. Y minutos después entró Sofía, mirando alrededor con rabia contenida. El vídeo no decía quién llamó a Marina, pero sí confirmaba algo. Sofía decía la verdad en ese punto. Marina se fue antes de verla. Sofía quedaba por el momento en una zona gris. Mentirosa, sí. Amenazante, sí. Con interés económico, sí. Pero no era la persona que se llevó a Marina del restaurante y la metió en un Bentley con Julián, desnudos, a una calle donde nadie debía verlos. Y entonces, al quedarse sin Sofía como culpable sólido, el caso volvió a respirar hacia el único nombre que unía a ambos cadáveres de manera perfecta y horrible: Diego Rivera. La idea era simple y por eso daba miedo. Un hijo descubriendo que su padre se acuesta con su novia. La humillación, la traición doble, la rabia, el deseo de borrar a ambos. Era un motivo capaz de romper cualquier cabeza joven, sobre todo en un chico criado en el dinero y en la idea de propiedad emocional. Lo mío, mi novia, mi familia, mi imagen. Al principio, la coartada de Diego parecía una muralla: biblioteca, registro con carné, cámaras, testigos. Pero las murallas, cuando las miras de cerca, siempre tienen una puerta pequeña. El equipo revisó las grabaciones de la biblioteca de manera obsesiva, minuto a minuto. Diego aparecía, sí, pero en un tramo concreto, cerca de la medianoche. Había una zona ciega por un cambio de cámara, un pasillo entre estanterías y el baño, un lugar donde un estudiante puede desaparecer unos minutos sin que nadie lo note. Y además, el sistema del carné registraba entrada y salida, pero no registraba cada movimiento interno. Un estudiante puede salir por una puerta lateral si conoce al personal o si encuentra una salida de emergencia mal cerrada. La biblioteca era un edificio viejo, y Los Ángeles está lleno de edificios viejos que creen que una puerta cerrada es suficiente. Montalvo mandó revisar el parking de la biblioteca. Allí encontraron algo mínimo que lo cambió todo. El coche de Diego, un sedán negro común, había salido del parking durante un tramo de tiempo y había regresado después. La barrera registró la matrícula. No era una teoría, era una marca administrativa. Salió, volvió. Y esa ventana temporal empezaba a coincidir con la hora estimada de muerte. Una vez el forense ajustó el margen por temperatura y rigidez. El asesinato pudo ocurrir antes de lo que creían, en un tramo donde Diego no estaba tan encerrado como parecía. Montalvo pidió traer a Diego de nuevo, no como testigo doliente, como sospechoso. Cuando los agentes llegaron a buscarlo, Diego no estaba en casa. Su madre lo había visto salir temprano con una mochila y cara de no haber dormido. La patrulla lo localizó cerca de una gasolinera y en cuanto Diego vio el coche policial, echó a correr. No fue una huida elegante, fue pánico, fue instinto. Lo alcanzaron en menos de un minuto, lo redujeron sin golpes innecesarios y Diego gritaba que lo dejaran, que no había hecho nada, que estaban locos. Pero la huida, como siempre, no prueba culpabilidad por sí sola, prueba miedo. Y el miedo, cuando se combina con un motivo tan potente, es gasolina.
En comisaría le tomaron huellas, le pidieron su móvil, le pidieron su ropa de aquella noche. Diego se negó a cooperar y pidió abogado, pero las pruebas no necesitan permiso para existir. La pistola de Julián ya estaba bajo análisis, y cuando llegaron los resultados preliminares de huellas en el arma, Montalvo sintió ese silencio pesado que aparece cuando el caso se cierra solo. Las huellas de Diego estaban en el arma, no solo huellas antiguas de haberla tocado en casa, huellas recientes, con patrón compatible con manipulación del cargador. Además, el análisis balístico confirmó que las balas halladas en Julián y Marina correspondían a esa pistola. Diego seguía diciendo que no, que jamás dispararía a su padre, que amaba a Marina, que todo era una locura, pero la evidencia empezaba a acercarlo como una habitación sin ventanas. Aún así, Montalvo necesitaba un puente final, la historia completa, porque un jurado no siempre se conforma con huellas. Un jurado quiere entender el porqué, quiere una narrativa que encaje con el monstruo que todos necesitan imaginar. Y el porqué empezó a aparecer cuando revisaron el móvil de Diego y encontraron, enterrado en conversaciones, un mensaje enviado 2 semanas antes a un amigo. Creo que mi viejo se la está follando. Si lo confirmo, lo mato. No era una broma de universidad, era una promesa. La reconstrucción final no se hizo con una sola prueba milagrosa. Se hizo con la suma asfixiante de detalles que, uno a uno, quitaron aire a la mentira hasta que Diego Rivera se quedó sin espacio donde esconderse. Andrés Montalvo reunió la línea temporal completa, cruzando cámaras, registros, mensajes, el análisis balístico y la psicología más simple del mundo. Un hijo que descubre que su padre le ha robado lo único que considera suyo no se limita a llorar. A veces decide castigar, y cuando el castigo se vuelve objetivo, el crimen deja de ser impulso y se convierte en plan. Todo empezó a encajar a partir del restaurante. Marina Soler había quedado con Sofía Rivera para hablar, pero cuando recibió la llamada de Julián Rivera, se levantó como si el suelo le quemara. Las cámaras mostraban su prisa. Esa llamada existió. Los registros telefónicos lo confirmaron. Desde el móvil de Julián salió una llamada a Marina a la hora exacta. Lo que nadie sabía todavía era quién tenía el móvil de Julián en ese momento. El siguiente punto fue el Bentley. El coche pertenecía a Julián, sí, pero el movimiento del vehículo esa noche no lo hacía Julián. Lo hacía alguien que conocía rutas secundarias, alguien que sabía dónde aparcar para no ser visto, alguien que no quería un escándalo en un barrio de lujo, sino un final en un barrio donde el Bentley pareciera un error y por eso llamara más la atención al amanecer. La cámara de un cruce captó el Bentley pasando por una avenida concreta a las 11:28. En el mismo cruce, minutos después, pasó un sedán negro común, el coche de Diego. La coincidencia no era exacta, era perfecta. En el móvil de Diego, el equipo forense recuperó borrados recientes. Había intentado limpiar mensajes y llamadas, pero no fue lo suficientemente técnico ni lo suficientemente cuidadoso. Entre la basura digital apareció una búsqueda realizada la tarde anterior. Cómo borrar historial llamadas sin que se note, y huellas en pistola cómo quitar. También apareció un mensaje a un amigo que ya tenían, más completo de lo que recordaban. Si lo confirmo, lo mato. Y a ella también por puta. La palabra era fea, pero más fea era la idea detrás. Diego ya no veía a Marina como persona, la veía como traición. El laboratorio confirmó lo que faltaba para colocar el arma en sus manos esa noche. En el estuche de la pistola había rastros recientes de sudor y piel en la zona interior del cierre. Una zona que solo se toca cuando abres y cierras con prisa. Ese rastro coincidía con el perfil genético de Diego. Además, en la empuñadura, bajo una limpieza torpe, quedó un residuo mínimo de su huella en un borde que nadie limpia bien si no sabe hacerlo. Diego había intentado borrar, pero había borrado como borran los nerviosos. Rápido, mal, pensando que el mundo funciona como en su cabeza. Cuando Montalvo lo sentó por tercera vez en una sala de interrogatorios, no le llevó una carpeta, le llevó un espejo hecho de hechos. Puso sobre la mesa las fotos del restaurante, el registro de llamadas, la salida del parking de biblioteca, la matrícula,
el vídeo del cruce con el Bentley, el análisis del arma, el mensaje, si lo confirmo, lo mato. Y se quedó callado, porque a veces el silencio hace más que la presión. Diego se sostuvo unos minutos, repitió que estaba en la biblioteca, que no pudo ser él, que todo era un montaje, que odiaba a su padre pero no lo mataría, que amaba a Marina. Pero Montalvo lo interrumpió con una frase breve. No la amabas, la poseías. Diego se tensó como si le hubieran tocado una herida. Usted no sabe nada de mí. Sé lo suficiente, dijo Montalvo. Sé que tu padre era exigente. Sé que te trataba como un proyecto. Sé que te acostumbraste a que todo lo que querías te pertenecía. Y sé que cuando viste que tu padre quería lo mismo que tú, no lo soportaste. Diego tragó saliva. Los ojos se le humedecieron, pero no era pena, era rabia. Él empezó, susurró. Él me lo hizo a mí. Montalvo no lo contradijo. Cuéntame cómo. Y entonces, como si por fin se hubiera cansado de sostener el peso solo, Diego habló. No fue una confesión heroica. Fue una confesión llena de justificaciones, de frases que intentaban convertir el asesinato en justicia personal. Contó que 2 semanas antes siguió a Marina porque ella estaba rara, distante, siempre con el móvil, cancelando planes. La vio entrar en un hotel del centro, la siguió y lo vio. A su padre en el lobby, demasiado cómodo, demasiado familiar. Vio el beso, vio cómo subían juntos. Dijo que en ese instante se le quemó algo dentro, no solo por el engaño, sino por la humillación, por la idea de que su padre, el hombre que le exigía perfección, se estaba quedando con lo que Diego consideraba su trofeo universitario, su novia perfecta, su imagen. Dijo que no los enfrentó ese día porque quería pruebas, quería tiempo, quería hacerlo bien. La noche del 16 de octubre, según Diego, Marina recibió un mensaje de Sofía y se puso nerviosa. Diego la presionó para que le dijera la verdad y ella lo esquivó. Eso lo enfureció. Dijo que decidió vigilarla. La siguió al restaurante donde ella esperaba a Sofía y ahí ocurrió lo que Diego llamó la señal. El móvil de Julián, o el móvil de Diego usando el de Julián, hizo la llamada, porque Diego ya había cogido el teléfono de su padre esa tarde, en casa, con la excusa de enseñarle una foto, y memorizó el código. En una familia con confianza aparente, es fácil robar un código. Diego confesó que llamó a Marina haciéndose pasar por su padre o usando su número para obligarla a salir. Le dijo que Diego lo sabía y que debían hablar ya. Marina salió del restaurante asustada. Julián la recogió en el Bentley. Diego lo siguió con su coche. Según su relato, condujeron sin rumbo, buscando un sitio apartado para hablar lejos de ojos curiosos. Julián intentaba calmar a Marina. Marina estaba en pánico. Y entonces Diego apareció como un fantasma familiar en el momento exacto, colocándose a un lado del coche. Llevaba la pistola de su padre. Dijo que en ese instante no oyó nada más que su propio pulso, que no quería escuchar explicaciones, que las explicaciones eran insultos. Los vi desnudos, dijo Diego con la voz rota. No era solo un beso, era todo. Mi padre con ella, mi novia. Montalvo no le preguntó por qué estaban desnudos. La escena ya lo explicaba. Diego admitió que abrió la puerta, levantó el arma y disparó primero a su padre, sin dudar, como si quisiera borrar al origen de la vergüenza. Luego disparó a Marina cuando ella intentó moverse, cuando abrió la boca, cuando quizá quiso decir algo. Y Diego dijo que no soportó la idea de escucharla, porque escucharla habría humanizado lo que él necesitaba convertir en traición absoluta para justificar su violencia. Después me dio pánico, confesó. Guardé el arma, cerré el coche, me fui. Volvió a casa, devolvió el arma al mismo sitio, lavó sus manos, se metió en la biblioteca para construir una coartada sólida. Esa fue la parte más escalofriante para Montalvo. El asesinato no terminó con los disparos, terminó con el plan de parecer inocente. Diego había usado el campus como escudo.
El juicio fue un espectáculo inevitable. Los medios se alimentaron de la relación prohibida entre padre y novia, de la imagen del Bentley como símbolo de lujo podrido, de la caída de una familia poderosa. La defensa intentó argumentar crisis emocional, trauma, un arrebato provocado por la traición, pero la fiscalía mostró el plan. El seguimiento de 2 semanas, la llamada desde el teléfono de Julián, el robo del arma, la salida y entrada del parking de biblioteca, el intento de borrar huellas, la coartada fabricada. Eso no era arrebato, era premeditación. El jurado lo declaró culpable de doble homicidio. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sofía Rivera, aunque moralmente manchada por sus amenazas, fue exonerada del asesinato. Su mentira inicial y el seguro de vida no bastaron para convertirla en culpable, aunque la opinión pública la condenó en otra clase de tribunal, el de la calle. Aida Salas, la mujer sin techo, fue liberada con cargos menores por intentos de robo previos, y el caso dejó una cicatriz extraña. La única testigo accidental de una tragedia íntima fue alguien a quien la sociedad ya había decidido no creer. Diego Rivera fue llevado esposado, fuera del juzgado sin mirar a las cámaras. En su cara no había alivio ni orgullo, había vacío. Y ese vacío era la factura final de su idea de propiedad. Al matar a quienes lo traicionaron, se quedó sin nada que poseer, ni siquiera su propia vida. En Los Ángeles, el calor siguió. La ciudad siguió moviéndose. Los parques siguieron llenándose de niños. Y, sin embargo, durante mucho tiempo, quien pasaba por aquella calle donde apareció el Bentley recordaba el contraste. Un coche brillante, un asiento trasero convertido en tumba y la lección que la ciudad aprende una y otra vez y aún así olvida. Cuando el deseo se mezcla con poder y el amor se confunde con propiedad, el final casi siempre llega con ruido de disparo y silencio después. Después de la sentencia, Los Ángeles hizo lo que siempre hace cuando algo demasiado íntimo se vuelve demasiado público. Siguió moviéndose, siguió sonriendo en los carteles y siguió fingiendo que el horror era un accidente estadístico, una rareza que no merecía cambiar la rutina. Pero para quienes estuvieron dentro, para quienes respiraron la escena y para quienes tuvieron que pronunciar los nombres en voz alta, nada volvió a encajar igual. Andrés Montalvo cerró el expediente con el gesto de quien apaga una luz que no ilumina, solo deja ver. Y aún así se quedó con esa sensación pegajosa que dejan los casos donde no hay un monstruo desconocido, sino una familia, un hijo, un padre, una chica con futuro y un deseo de control que se comió a los 3. El juicio había resuelto el quién y el cómo, pero el sistema siempre necesita algo más. Necesita que la historia sea comprensible para que el castigo parezca suficiente. Y en el caso de Diego Rivera, nada parecía suficiente. La fiscalía insistió en la premeditación, en los días de seguimiento, en las búsquedas en internet, en la llamada desde el móvil del padre, en el arma sacada del estuche y de vuelta al mismo lugar, en la ventana de tiempo en la biblioteca, en el coche saliendo del parking y volviendo como si hubiera ido a hacer una compra rápida en mitad de la noche. La defensa intentó convertirlo en un chico roto por una traición, pero la prueba más difícil de digerir fue la que no dependía de un informe, sino de una frase que él había decidido que no quería escuchar, que el objetivo no era resolver una verdad, era aplastarla, porque cuando alguien dispara para no oír, dispara para poseer el relato. Los peritos forenses explicaron, con palabras clínicas, por qué aquel doble asesinato no fue una pelea que se desbordó, sino una ejecución. La distancia de los disparos, los puntos de impacto, el orden, la ausencia de un forcejeo largo. Los abogados de Diego intentaron agarrarse a la idea de que vio a ambos desnudos y perdió el control, pero esa coartada emocional se derrumbaba al compararla con la disciplina posterior. Volver a casa, devolver el arma, lavarse, fabricar una coartada, asistir a la biblioteca, dejarse ver, parecer normal. El pánico de un arrebato no construye una coartada con tanta precisión. La culpa a veces hace torpes, la frialdad no. Diego fue enviado a una prisión estatal de máxima seguridad. Allí, en cuestión de semanas, su comportamiento cambió.
Pasó del desafío vacío de los primeros días al silencio absoluto. En su evaluación psicológica, el informe describía un patrón de celos posesivos, una intolerancia extrema al rechazo, una idea rígida de propiedad emocional y una necesidad de control heredada y reforzada por la dinámica con Julián Rivera, un padre que durante años había tratado la vida de su hijo como una inversión y no como una persona. Los psicólogos señalaron algo que Montalvo ya había visto sin necesidad de títulos. Diego no se convirtió en violento la noche del Bentley. Diego llevaba años entrenándose en la idea de que perder es humillación. Y la humillación, en algunas cabezas, se paga con sangre. Sofía Rivera, por su parte, quedó libre del cargo de homicidio, pero no quedó libre del juicio social. Fue que un castigo distinto, silencioso y constante. La prensa la redujo a caricatura, la esposa fría, la interesada, la mujer del seguro de vida. La fiscalía nunca pudo probar que disparara, y el vídeo del restaurante respaldó que Marina se fue antes de verla. Pero Sofía había mentido, había amenazado a Marina y había intentado controlar el secreto con la misma lógica de poder que había gobernado esa familia. Mantener la fachada, proteger el apellido, evitar el escándalo, aunque el precio fuera humano. La compañía aseguradora congeló el pago del seguro durante meses mientras revisaban cláusulas y sospechas, y aunque al final el dinero no fue el motor del crimen, el proceso la dejó marcada. Sofía terminó vendiendo la casa, desapareciendo de los eventos benéficos y mudándose a otro estado con un apellido que ya no protegía, solo pesaba. La madre de Marina Soler, Rosa, tuvo que soportar la parte más cruel de todo, que el nombre de su hija se convirtiera en un objeto de conversación morbosa. En la universidad organizaron vigilias, pintaron murales, hablaron de violencia y de poder. Pero en la calle, la gente seguía diciendo frases fáciles, esas frases que intentan domesticar la tragedia. Que Marina se metió en problemas, que jugó con fuego, que sabía lo que hacía. Rosa escuchó comentarios así y entendió algo que la dejó más vacía que la muerte. Que el mundo, cuando no sabe cómo procesar una víctima, busca culparla para protegerse a sí mismo. Rosa inició una fundación pequeña en nombre de su hija, para apoyar a estudiantes que sufren abuso de poder en relaciones con diferencia de edad. No porque quisiera moralizar, sino porque ya había visto el mecanismo completo. Un hombre mayor que usa dinero y autoridad. Una chica joven que cree poder controlarlo. Un entorno que calla por comodidad. Y un final que nadie imaginó hasta que fue tarde. Diego, en su confesión oficial, había insistido en que solo fue la traición lo que lo rompió, pero Montalvo nunca se quedó tranquilo con esa explicación simple. Por eso siguió revisando el pasado de Julián Rivera incluso después del juicio, no para justificar la muerte, sino para entender el tipo de hombre capaz de cruzar esa línea con la novia de su hijo. Y lo que encontró fue la historia habitual del poder, pagos discretos, favores, regalos, invitaciones a restaurantes caros, viajes de trabajo, donde la presencia de una chica joven se podía disfrazar de asistente y una costumbre vieja de Julián de no aceptar límites, de moverse por la vida como si todo fuera negociable. No era un monstruo de película, era peor. Era un hombre real, respetado por su dinero que creía que el deseo era un derecho. También se investigó ya fuera del foco mediático el origen del teléfono desechable usado en la relación. A pesar de que no se podía rastrear por titular, se logró vincular a una compra en efectivo en una tienda concreta gracias a cámaras de seguridad y a un detalle: una tarjeta de fidelidad usada por error en la misma transacción. El nombre que apareció coincidía con un empleado del entorno de Julián, un hombre que declaró, temblando, que Julián le había pedido un favor para mantener privacidad y que él lo hizo sin preguntar porque era su jefe, porque le pagaba. Porque en Los Ángeles muchos creen que obedecer al poderoso es una forma de supervivencia. No fue acusado de homicidio, pero su testimonio reforzó una idea que el jurado ya había entendido. El secreto no era espontáneo, era un sistema. Aída Salas, la mujer sin techo, terminó siendo una nota a pie de página para la prensa, pero para Montalvo fue un recordatorio incómodo. La única persona que vio los cuerpos sin pertenecer al círculo de poder fue la persona a la que nadie quería creer.
Aida contó la verdad y aún así, durante semanas, la ciudad prefirió pensar que ella era la asesina porque era más fácil culpar a una desconocida pobre que aceptar que el crimen nació dentro de una familia rica. Cuando Aida fue liberada, nadie le pidió perdón públicamente. Nadie la entrevistó para escuchar su miedo. La ciudad siguió tratándola como basura, igual que el contenedor donde apareció la maleta en otras historias, igual que el barrio donde apareció el Bentley en esta. Con el paso de los meses, el campus volvió a llenarse, las clases siguieron, las parejas se besaron en pasillos como si la muerte no hubiera pasado por ahí. Pero para los amigos de Marina, la memoria quedó como una punzada. Clara Benítez, la compañera que vio el Bentley en el parking, declaró en el juicio y después dejó de ir a ciertas zonas del campus. Dijo que cada vez que oía un motor caro, se le apretaba el pecho. Ese es el tipo de secuela que no aparece en sentencias. Andrés Montalvo, por su parte, terminó el caso con una conclusión privada que no se publicó en ninguna rueda de prensa. Que el crimen no fue solo por celos, fue por jerarquía. Un hijo educado para obedecer y para competir. Un padre educado para mandar y para tomar. Y una chica en medio, tratada por ambos como símbolo, no como persona. Cuando la verdad salió a la luz, el hijo eligió borrar a los dos para borrar la humillación. Y cuando el disparo sonó, no solo mató cuerpos, mató la ilusión de que en una ciudad enorme uno está a salvo por pura estadística.